Askurukipan, takenitaki. Ashkirikipanaya tichiri. Ashkipanay tichiri. Ashkirikipanaya tichiri. Waliki, qallantañani, yatikawimpi. Sufijos estamos viendo, ¿sí? Hemos visto el sufijo ti, las tres formas, o las dos formas. Y acá sufijo isti, ¿ya? Este sufijo igual es interrogativo, pero de forma específica. De forma específica significa y en pregunta, ¿ya? Esto significa y. ¿Ya? Ejemplo. Juma, ¿qué Juma? Tú, ¿no? Tú. Tú, ¿no ve? Y si digo Jumaste. ¿Y tú? Exactamente, ¿no ve? ¿Y tú? ¿No ve? Ahí está. Entonces, este y en pregunta significa el isti. ¿Ya? Isti. Otro. Kupasti. ¿Ya? Otro. Cuyaca. ¿Qué es Cuyaca? Hermana. Hermano. Hermana. ¿Ya? Entonces yo pongo Cuyacasti. Significaría ¿Y tu La hermana. hermana? ¿Hermana? la ¿Ay, la hermana. hermana? ¿Ya? Ahora aquí yo podría modificar, ¿no? Cuyacamasti, ¿qué significaría? Tu Y tu hermana. hermana. Y tu hermana, ¿no ve? ¿Ve? Aquí podría poner yo Cuyacasasti, ¿qué significaría? Nuestra hermana. Nuestra hermana. Y nuestra hermana, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, este i significa en pregunta el sufijo isti. ¿Queda claro? Sí. A ver, ahora les hago una diferencia. Esto creo que algún momento les he aclarado cuando hemos visto nombres, ¿no? O preguntar nombres, ¿no? Jupa, ¿qué es Jupa? ¿Él o ella? Él. Él o ella. Si yo digo Jupasti, ¿qué estoy diciendo? Y Y ella. él. Y ella. Y él. Y él o ella, ¿no ve? Ahora si yo digo así, ¿significa lo mismo? Y de él. Y de ella. Exactamente, este sufijo na, ¿se acuerdan? Creo que Sí. los primeros sufijos que hemos visto, ¿no ve? Esto ya significa posesión, ¿no ven? Esto significa y de ella o de él o ella, el mismo orden. ¿No ven? Ahí está de, este sufijo n. Entonces, eso tiene que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, igual de nombre, ¿no ven? Entonces, Jupan sutipasti, ¿no ven? Sutipasti, ¿no ven? ¿Se entiende, no ven? ¿Ya? ¿Quedó claro este sufijo? ¿Alguna pregunta? Está claro. Muy bien, entonces para hacer preguntas que tengan que ver la palabra y, ¿ya? Y. Ahora el sufijo raki. Sufijo raki. Este sufijo es intercalador o aditivo, que básicamente significa está también y, ¿no?
Eso significa, ¿ya? Dependiendo de las circunstancias. Ejemplo, jupa, él o ella, Él. ¿no? ¿Ya? Él o ella, perfecto. Y yo le pongo jupar aquí. ¿Qué estoy diciendo? Él también. Él también. También. Que él o ella también, ¿sí? Para que él o ella también. ¿Listo? Em, la jaraki. ¿Qué estoy diciendo? Mi Mi hermano hermano también. Muy bien, mi hermano también. Yaka. Iti, ¿qué significa? ¿Quién? Capaz. ¿Quién es? Bien, ¿no ve? Sí. Así le pongo quitar aquí. ¿Quién también? ¿Quién? ¿Quién también? ¿Seguros? ¿Quién está? ¿Quién está sería? ¿Quién está? ¿Quién es, no? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién es? Yaka, a ver. Hichururaki, Hoy también. hoy también. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Y se puede usar en verbos? A ver, ejemplo. Tokoraki. Por aquí sí. ¿Sí? Se tendría que conjugar, ¿no? Así tokoraki no se entiende, ¿no? Ajá. Ujú, se tendría que conjugar. Hacharaki. Hacharaki. Kupa, hacharaki, tokoraki, ¿no ve? Ajá. Ah, ya. ¿Ya? Pero Ya conjugar, Tichiri, ¿sí? Kitiraki no es quién es. Kitiraki creo que es quién va. Cómo? No, no te entendí. ¿Qué significaría, según usted? Cuando dices quién va a ser, o sea que tiene que ser quién va a ser. Kitiraki o Kitirakisa. ¿Quién es sería Kitisa? ¿Quién es Kitisa? Sí, eso hemos visto con los sufijos ¿ah? ¿Estoy bien, profe? Sí, podría ser, pero no, es relativo en el Aymar, hemos dicho, ¿no? Podría ser su otra interpretación, el que tira aquí, ¿quién va? Ujú. Por ejemplo, lo que me dices, ¿no? A ver, por ejemplo, Hichoro Kitirak Sarani, ¿no? Pues, hoy, ¿quién va a ir, no? Entonces, de acuerdo al contexto, significaría quién va, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien golpea la puerta, yo no precisamente digo Kitisa, ¿no? Kitiraki, ¿no? O digamos, alguien ha golpeado la puerta, alguien lo ha abierto, ¿no? Yo le pregunto, Kitiraki Kutataina, ¿no? El Jackie. ¿Me dejo entender? Entonces, va a depender mucho del contexto, de la circunstancia, la interpretación. Eso repito nuevamente. ¿Estamos claros? Tal vez sería la respuesta quiénes son. Ya también, o sea, en una conjugación de quiénes son, ¿no? Kitina Karaki, ¿no? ¿Quiénes son? Mm, Por ejemplo, esto, ¿no? Sería como una pregunta también, ¿no? Pluralizado, ¿no? Kiti Nakaraki. ¿Quiénes son? ¿No ve? sí, ¿Me dejo entender? Pues no tiene un significado absoluto. Algunas palabras tal vez, o sea, todo es interpretación o de acuerdo al contexto, ¿ya? Pues el otro día, no sé si era con ustedes, creo que no. Ayer era con el otro curso, con el intermedio. Hablábamos
de una palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner ya, entre paréntesis. Eh, apaña, ¿qué es apaña? Llevar, Llevar. Guayuña, llevar también. ichuña, epiña. Cargar, Ya, cargar. hay uno más, a ver, me he olvidado. En realidad, en el fondo, todos son llevar, ¿no ve? ¿Sí o no? Ahora, ¿dónde está la diferencia en la forma como llevas? ¿No ve? Por ejemplo, guayuña es una bolsa, digamos, ¿no ve? Con la mano, ¿no ve? De su agarrador, de sus as, es guayuña. Ahora, ¿qué es ichuña? Ah, ichuña es llevar en la mano, ¿no ve? O en el brazo, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, epiña, ¿cómo? En la espalda, cargado, ¿no ve? Pero en el fondo todo es llevar, ¿sí? Todo Mm, es llevar. Hay uno más, me he olvidado. Incuña. Ah, incuña, ¿no ve? Incuña. Es igual llevar. Entonces, uno que, eh, si nos enfocamos solamente en la palabra, en el significado como tal, pareciera todo lo mismo, ¿no ve? Pero no, es diferente, depende mucho de la circunstancia, de la situación en la que estamos. Ahora hay otra palabra igual, ¿no? En algún momento les aclaraba, ¿no? Por ejemplo, itaña, itaña y sauña es tejer. ¿Dónde está la diferencia? En la forma como lo realizas, ¿no? Entonces, itaña es con la mano, es con palillo, es a crochet. Ahora, sauña puede ser en telar o en el suelo, ¿no ves? Lo que tejen aguayo, frazada, ¿no? Entonces, yo podría decir itaña para todo, pero no, no es correcto, ¿no ves? Entonces, en estas, algunas palabras, la mayoría en Aymara es así, ¿ya? Entonces, hay que saber cómo o en qué circunstancia utilizamos estas palabras. Entonces, no puedo decir ya, esto es su significado y ya, ¿no ve? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? no, Lo que estoy comprendiendo es más que tiene que ver con el contexto, con lo que está sucediendo, ¿no? Con lo Exacto. que se está realizando la palabra. Sí, correcto. Profe, ¿no serían sinónimos? Porque si son lo mismo, son sinónimos. No, pero Apaña, significan diferente. sí, No es La puede ser sinónimo. actividad es diferente, compañero, porque cada actividad está elaborando, sí, pero ¿cómo se puede explicar? Am, apaña es llevar, pero No, entre pero y chuña es apaña, llevar con el brazo, el otro es pero todos solamente con llevar, la mano. Entonces hay mucha todos diferencia en llevar, esta cultura. todos llevar apaña, digamos, iraña, ichuña, Iraña también ecaña, faltaría que. e- profe, ecaña también, llevas una tela, Iraña. ecaña, pero la acción es lo mismo, llevas. Entonces, estaríamos hablando, me parece, de sinónimos. No precisamente. ¿Estoy equivocado? No es, no sería sinónimo. Sinónimo sería más o menos como que referimos a la misma acción. Claro, la acción tal vez podría ser lo mismo, pero la forma de la acción es diferente. ¿No ve? Entonces yo no puedo comparar con, por ejemplo, ecaña con ichuña, por ejemplo, ¿no? Son totalmente diferentes. ¿No? Entonces, sinónimo yo podría utilizar cualquier palabra y significaría lo mismo, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces no es sinónimo. ¿Ya? Entonces, cada palabra hay que utilizar como corresponde. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, uno que está tejiendo en telar, yo no puedo decir, está itasquiwa. No, 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 no tiene relación, no va simplemente, ¿no ve? Entonces, no son sinónimos. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Kualiki no. uyatichiri,
Ya. Eso sería con el sufijo raki, ¿ya? Ahora vamos a ver el sufijo ra, ¿ya? Este sufijo ra es continuativo, ¿ya? Continuativo. Significa aún o todavía. Eso significa. Ahora, para conjugar generalmente este sufijo, voy a utilizar la palabra hani, que es no, ¿ya? Entonces, hani. Esto es no, ¿no ve? Entonces yo le pongo, por ejemplo, hanira. ¿Qué significa? Todavía no. Aún no. No Aún no todavía. o todavía no, ¿no ve? Aún no. Aún no. ¿Sí? Hanira. Ahora sí, tal vez no se entiende. Si conjugamos, se va a entender mejor, ¿no ve? Por ejemplo, yo digo, hanirau hutkiti, por ejemplo. ¿Qué Aún estoy no ha diciendo? llegado. Aún no viene. Aún no viene. Eso es. Ajá, O todavía aún no no viene, ¿no ve? Sí, aún no viene. ¿Sí? Entonces, otro, por ejemplo, hanirau sarkti. Aún no voy. Aún no voy o todavía no voy, ¿no ven? O todavía no usar, No aún voy. no voy. ¿Queda claro? Aquí está el sufijo ra, ¿ya? Hanira. Para que sea continuativo, conjugamos con hani, que es no, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Es más para negar alguna acción, ¿verdad? El ra, Mm, no es para negar precisamente, ¿no? aún no. Es Entonces, en continuativo, o otro, sea, es decir, no se ha realizado la acción todavía. Hanira lurka, digamos. Y está Hanira negando, lurkati, por ejemplo. A ver, o bueno, está diciendo aún no lo haré, más o menos. exacto. Hanira lurka. ¿Siempre va a ir acompañado con Haniu? Sí, para que sea continuativo. Ahora hay otras variantes del za, pero en este caso Y, estamos y viendo el... la UA, ya te chiri qué papel cumple al último ahí a poner la UA. Habíamos O- explicado ayer, ¿no? O anteayer, o la otra clase. ¿Qué? A ver, ¿qué es el sufijo wa? A ver, alguien que ayude, que se recuerde. Ujú. Afirmación. Sí, Afirmación o eso hemos dicho. negación. Aquí arribita está. Aquí está. ¿Logran ver? No tiene significado. Aquí hemos dicho afirmación positiva o negativa. ¿Ya? Ese es el sufijo wa. Entonces, en este caso, estamos conjugando, estamos haciendo una afirmación. ¿No ve? Por ejemplo, Hanira es aún no, ¿no ve? Hanirawa podría decir, pues, una afirmación, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, Hanira Hutkiti todavía no, Hanira Hutkiti todavía no viene, ¿no ve? ¿Sí? Es una afirmación. Hanira Sarkti aún no voy. Hanira Lurkati, ¿qué estoy diciendo aquí? Todavía no voy a hacer. Exacto. Aún no voy a O hacer. aún no.
Aún no voy a hacer. ¿Ve? Entonces, es una afirmación. Ahora, este aún todavía no voy a hacer. No está diciendo, pues no voy a hacer, ¿no ven? Si dijera no voy a hacer, entonces no sería continuativo, ¿no ven? ¿Me dejo entender? Cuando se utiliza Haniulurkat. Haniulurkat, eso sería, Ujú, o sea, un rotundo no, no voy a hacer. ujú. Pero aquí está diciendo todavía no voy a hacer. Significa que la acción va a continuar, es decir, en algún momento yo voy a hacer, ¿no ven? ¿Sí? Estuviera en espera. Exacto, por eso es continuativo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Jamás ya te chiri. Alik walik. Yakarakcha. Sufijo ki. Este sufijo es, esto sin H. Sufijo ki, esto es limitativo. ¿Ya? Limitativo. Puede significar solamente puede significar como no más, ¿no? ¿Ya? Incluso en algunas circunstancias como se puede utilizar como algo despreciativo, ¿no? Pero no vamos a ver eso, sino solamente como limitativo. Por ejemplo, Kite Sarane dice, ¿no? ¿Quién va a ir, no? Entonces yo digo, Jupaki. ¿Qué estoy diciendo? Él. Él nomás. Él o ella nomás, ¿no? ¿No? ¿Se entiende, no ve? A ver, díctenme ejemplos ustedes. Maki. Ajá. Maki. Humaki. Ah. Humaki. Humaki. Uno más. Tú nomás, tú nomás. Pero por eso te digo, no lávate, ya es temprano, lávate. Ya, Anuki. podríamos decir otro, por ejemplo, vamos, ¿no? A pasear, ¿no? ¿Dónde, per? Yo digo, Turuki. ¿Qué estoy diciendo? En el mercado nomás. Mercado nomás. A la feria nomás. A la feria, al mercado nomás, ¿no ve? O solamente al mercado, ¿no ve? Ujú. ¿Sí? A ver, y acá, y acá. Y acá sufijo, a ver, tajone pam. Anuki puede ser. ¿Ya? Ya, Anuki, ¿qué pues, significaría? perro nomás. Eso nomás. Ok, pero Amoki sería, Amoki. amuki. Pero es, creo que es la Amoki. palabra raíz, ¿no? Amukim. No, no. Palabras raíces. Yapuki. Ok, yapuki. Yapuki sarañano o yapuruki sarañani, ¿no? Por ejemplo, Yapuruki. voy a conjugar. ¿Qué significa el sufijo ru? Yapuruki. Dirección. A o hacia, ¿no ven? Sí. Direccional, ¿no ven? Ujú. Yapuruki sarañani, ¿no? O, por ejemplo, yo te puedo decir yapurukiu sarañani. ¿Qué estoy diciendo? Al sembradío. ¿Ve? Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? En verbos se puede aplicar A ver, ejemplo. laruki. Ah, sí. Por ejemplo, yo puedo decir jupakiu, Laruki. claro. ¿Qué estoy diciendo?
Él nomás ríe. Ok. Nomás ríe. Él o ella nomás ríe. ¿Eh? Ujú. Aquí, ¿no? Él o ella. Ah, pero aquí no está conjugado con el verbo, ¿no? A ver, busquemos otro. Podríamos decir con el mismo, ¿no? Larukiwa. ¿Qué estoy diciendo? Él Ríe nomás. Se Se ríe ríe nomás. nomás. Ríe. se ríe. Se ríe nomás. Larukiwa. ¿Lo ven? Ríe. Sí. Utarukiwa. Uta, ¿qué es? Casa. Utaru, Más. a la casa o hacia la casa, ¿no ve? Utaru Kyu, A mi casa. Hacia la casa nomás. sí. Está aquí. Algo faltaría, complemento, a ver, ¿qué podríamos poner? Tarukiwa. Utaruki kutta. Ok. Ut, Utaruki sart. Utaruki sart. ¿ya? Entonces, ¿qué significaría esto? A la casa nomás Casa regreso. nomás estoy regresando. Que nomás he regresado, ¿no ve? Ajá. Walik. Hanahaya, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? Un poquito difícil. Entonces, con palabras simples conjugaremos, ¿no? Pisiraki. ¿Qué es eso? Gato nomás. ¿Nomás? Gato nomás. No sé. Paruaraki. Lluvia nomás. Paruaraki, ¿qué es? Ya nomás. Llama nomás. ¿Ve? Em, Marcelo Raki. ¿Qué estoy diciendo? Marcelo El- nomás. Marcelo nomás. El Marcelo. Yatichiri, Pisirakiu sería, no sería gato nomás es, Pisirakiu, o no, no sería así. Quisiera Q, no, en este caso el ki es limitativo solamente nomás, ¿no? O si no, PCQ. Ah, ya, gracias. Exacto. Dice Q. Pero ese ki ya es limitativo, ¿no? Kisikira kitanasa. Exacto. Marcelo nomás. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? El Marcelo. Ese Marcelo. Ah, ya, aquí estamos confundiendo, ¿no? En este caso, Ajá. aquí nomás. Marceluki. Aquí también. Ya aquí hemos visto más arriba, ¿no? Pisiki sería aquí, estamos confundiendo. Pisiki, gato nomás. Parwaki, llama nomás. Matsuluki, el Marcelo nomás, ¿no? Ahí está bien, ¿no? Estoy confundidos. Pensé que estamos con Zaki. Ese el Marcelo. ¿No es Marcelo nomás directo? Ya, pero hemos dicho de los Nombres. artículos. ¿Qué hemos dicho? A ver, ¿alguien recuerda? ¿En Aymara hay el artículo o no hay el artículo? No. Entiendo. Antes de empezar el verbo, a empezar a avanzar el verbo, hemos aprendido, ¿no ve? Van a Aymara repasar. no tiene artículo. Exacto, entonces hemos dicho, ¿no ve? Uta hemos dicho, ¿no ve? Entonces yo puedo decir Uta, significa casa, pero yo digo la casa, ¿no ve? ¿Sí? Ahí está el artículo. ¿Ya? Pero aquí no hay. Entonces en Aymara se mantiene en su forma nominal, hemos dicho. No hay el artículo en Aymara. Pero si yo tengo que traducir, por ejemplo, un texto, lo traduzco de esta forma. Claro, su significado solamente casa. Ujú. ¿Ya? Pues lo mismo pasa aquí. No hay el artículo aquí, pero sí al Ujú. traducir. Claro, yo podría decir Marcelo nomás. ¿No? ¿Me dejo entender? Ujú. ¿Ya? Yacampi, a ver, Yacampi. El Yuki.
¿Qué? Marca. Yuki. Amarillo nomás. No más. Y acá. En comprar sería solamente me compro. En comida. A la siquiwa, ¿eh? A la siquiwa. Me voy a comprar nomás series, ¿no? Ratuki no sería. Ratuki. Ratuki como tal es una palabra prestado, ¿no? Bien de rápido, ¿no? Aymara sería máquina. Hankaki. ¿No? ¿Ya? En comida. ¿Cómo qué? Guayaque, digamos. Pero Guayaque es nombre propio, ¿no? ¿Dónde está el aquí? Mm, Ah, podría decir, ¿no? Guayaque, ¿no? Ahí está. Guayaquequi. ¿Ve? ¿Qué estoy diciendo? Solo Guayaque. Solo Guayaque. Así se escribe, ¿no? Ujú. Porque le preguntamos a veces, ¿qué tienes para comer? Y nos Ah, dice que entonces, solo hay una sola cosa. ya. Entonces, Ajá, por ejemplo, podría entonces, ser así, ¿no ve? Guayaquequiu Uti. utji. O utjito, ¿no ve? Entonces, ajá, solamente tengo Guayaque. bueno, sí, así ¿Ve? más o menos. ¿Ve? Utji de Ujú, Utjaña, de haber, ¿no ve? ujú. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? En esta pregunta se puede aumentar la gua, ¿En o sea, cuál? en algunas, digamos, palabras, ahorita aquí a la siquiwa, o sea, le ha aumentado la gua. Ya. Cuando viene con complemento, generalmente vamos a hacer, por ejemplo, puede haber una palabra, solamente una palabra, como afirmación, pero generalmente una afirmación, una oración afirmativa, es Ujú. una oración completa, ¿no ve? ¿Ve? Sí, Entonces, en ese caso utilizamos el sufijo wa. ah, ya. ¿Sí? También tichiri. Y acá está, walikit, hanati, hanicha. ¿Quedó claro? Sí, ¿Alguna ya más pregunta? claro, más claro. Ya, ya, karaki. Sufijo pi. Este sufijo es reafirmativo. Reafirmativo. Significa pues. ¿Ya? En castellano no es tan usual, pero sí se utiliza en algún momento. Por ejemplo, yo le digo a Lidia, yo estoy viendo que su nombre aquí aparece como Lidia Franco, ¿no? Pero por ahí no es, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿eres Lidia, verdad? ¿Cómo me respondes, Lidia? Gisa. Lidiatua. Ya, pero en Aymara, en castellano. Sí, soy Lidia, podría decir. Ya, sí, Soy. O esa soy Lidia, es pues. una reafirmación. ¿Me dejo entender? Yo estoy preguntando, ¿no? Algo que tal vez estoy dudando, pero sé, ya sé, pero solamente quiero asegurarme que realmente es Lidia, ¿no ve? Entonces ella me dice, sí, soy Lidia. Eso es reafirmar, ¿ya? Ujú. Entonces yo digo, él es su hermano, ¿verdad? Entonces dice, Sí, Jupapi, su hermano es pues, podría decir, ¿no? ¿ve? Ahí está, Jupapi. ¿Qué significaría? Él es, Él, pues, Él o ella es pues, ¿no ve? ajá. Aquí estoy reafirmando. Claro, vamos a ver con palabras simples, ¿no? Mapi. Podríamos conjugar. O se puede ¿Ve? preguntar también, ¿el quién es pues? Siendo, ¿no? El quién es pues, ¿no ve? Pero ahí ya no iría reafirmativo, ¿no ve? Claro, Reafirmar es en la respuesta ya iría es su hermano. exactamente. En la respuesta iría el pi. Mi hermano es pues. Ajá.
A ver, y acá, uñancha, a ver, otro ejemplo. Jupa, ¿Perdón? jupa, kiwa. Aquí está. Ya está. Kuma. Ya. Jumapi. Ujú. Yo nomás, pues. Jumapi. Tú, Yo pues, ¿no? pues. Tú, pues, ¿no? Nayapi. Nayapi. Pues. Nayapi. Kupanacapi. Yo, pues, ¿no? ¿Quién ha Ya. sido? Yo pues, así. Chuñupi. Exactamente. ¿Perdón? Chuñupi. Ajá. ¿Es chuño? ¿Quién ha traído? Chuñupi. ¿Se puede preguntar? Exacto. Chuñupi, ¿no ven? Ajá. Es chuño, pues, ¿no? Mancapi. Mancapi, ¿no ven? Mancapi. Es comida, pues. ¿Ven? Listo, ¿no ven? Ahora también con unas palabritas, con una palabra, ¿no? Podemos conjugar igual, ¿no ven? Jupapi, jutatainaj, ¿no ven? Nayapi, saraj, ¿no ven? Chuñupi, no me engañanej, ¿no ven? Mancapi. ¿No? Puedo conjugar con todo esto, ¿no? Pero hasta aquí, ¿está claro? ¿Se entiende? Acapi. Más se aplica para respuestas, ¿no, Yatichiri? Claro, por eso es de afirmativos. No podría yo reafirmar en la primera, ¿no? Tal vez en alguna cosa, ¿no? Acapi, Después. ¿sí? ¿Ya? ¿Quedó Eso claro? pues. ¿De afirmativo? Ya, Tichiri, entonces el pi llevaría una diéresis ahí porque dice jupapi, humapi. Con diéresis. ¿Se ve, no ve? ¿La diéresis o no se ve? Se Sí, ve. Ah, ya, entonces, como está el sufijo, tiene que ir. Ya, en algunos casos hemos dicho, ¿no ve? Por ejemplo, hay un sufijo, ahorita vamos a ver, ¿no? Puni, pini. Entonces, es una variación, cualquiera puede ser. Aquí no hay otra variante. Sí o sí tiene que ir con diéresis, ¿no ve? Hanahaya, ¿queda claro? Ujú. Ya. Waliki. Ya, caso figuraki, ¿ya? Es lo que decía, ¿no? Pini o puni. Puede ser cualquiera. ¿Qué varía? Una vocal, ¿no? Ahora, esto es una diferencia dialectal. O sea, en algunos lugares van a escuchar con pini y en algunos lugares con puni, ¿ya? Pero sigue siendo el mismo sufijo. Esto es sufijo definitivo. Definitivo. Básicamente significa siempre. Por ejemplo, yo le digo, por favor, Beatriz, préstame 100 bolivianos, le digo, ¿no? Y me dice, no. Y yo le digo, por favor, préstame nomás, ¿no? Me sigue diciendo, no, por favor, te voy a devolver mañana, ¿no? Cuando me dicen no, todavía no es un no rotundo, ¿sí? Pero si me dicen no siempre, en vano vas a insistir, ¿no? Ah, ahí ya me está diciendo que es definitivo, ¿no? Lo mismo pasa aquí en el Aymara, ¿ya? Entonces yo digo, ¿no? Hani, Haniwa, ¿qué estoy diciendo? No, ¿no ven? ¿Sí? No. Eso es como ese no, o sea, no es definitivo. Pero si yo le digo Hani Puniwa, ya lo estoy cerrando totalmente, ¿ya? Es definitivo. Entonces, es como decir, no siempre, No siempre. ¿ya? Queda claro, ¿no ve? Otro ejemplo, Jupa, él o ella, ¿no ve? Jupa Puniwa. ¿Qué estoy diciendo?
Él siempre. Él siempre es o ella siempre es. ¿Sí? Él o ella siempre es. ¿No ve? O sea, no hay margen de error. Estoy de contra afirmando de forma definitiva, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando éramos niños, con mis hermanos nos quedábamos solos y estábamos en la cordillera y mirábamos, ¿no? A, no sé, pues a unos 7, 8 kilómetros, ¿no? O sea, para que lleguen nuestros papás, ¿no? Entonces mirábamos el camino, ¿no? Clarito de la cordillera entraban, ¿no? Entonces, como está lejos, ¿no? Entonces, obviamente no hay cómo reconocer, ¿no? Entonces apenas vemos unas manchitas negras, ¿no? Ah, entonces veíamos, ¿no? Las formas, como si son entre dos mis papás o está con alguien más, ¿no? Entonces decíamos, alguien decía, no, ellos siempre son, ¿no? Cupanacapuneo, ¿no? Entonces está reafirmando de forma definitiva. Para eso sirve, ¿ya? Para reafirmar o para afirmar de forma definitiva, ¿ya? Puede ser negativo, como Hani, o esto, eso no es negativo, ¿no? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Ya, Tichiri, una Sí. consulta. ¿Siempre se debe usar al final wa o solo puede ser, por ejemplo, en los dos ejemplos? Hanipini, no siempre, o Jupapini nomás. Ya, eso depende, ¿ya? Entonces, si es una oración, ya va a utilizar el wa, ¿no ve? Pues por una oración incompleta, entonces todavía no va a utilizar el wa, ¿no ve? Como hemos hecho arriba, ¿no ve? Igualito, Ah, ya, gracias. ¿ya? ¿Alguna pregunta? Maestro, ¿cómo sería? Es imposible que te preste en Aymara. Ya. Hanipuniu, años, ¿no? Katamti. Hanipuniu katamti. Imposible. Esto no te va a prestar siempre, ¿no? Entonces, eso imposible podríamos traducir de esta forma. Imposible que te preste más o menos. ¿Ya? Hanipuni maitika tamti. Maitkirik tamti también, ¿no? Eso es como, no siempre te sabe prestar más o menos, ya cambia de significado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Hanao. Ya. Muy bien. Ahí terminamos con las clases de Aymara, ¿ya? Hasta aquí el tema de los sufijos. Hemos visto lo más elemental, ¿ya? Hay más de 250 sufijos, ¿ya? Y aquí hemos visto, no sé, unos 15, tal vez, ¿no? Los sufijos elementales, básicos de lo que es el idioma aymara. Ahí terminamos. Ahora, ¿qué es lo que viene? Entonces, ahora. Vamos ahora, a partir de ahora, repasar todo lo que hemos aprendido, pero no así, ¿no? Ello, maya, no. Ahora es conversación, ¿ya? Para eso van a conformar grupos de a dos, ¿ya? 2 personas. Y van a escribir una conversación con todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Una conversación de unos 5 minutos mínimamente, ¿ya? Van a escribir, ¿ya? Entre 2 y unos 2, 3 clases, dependiendo de la cantidad de participantes, lo van a hacer aquí en clase, ¿ya? Eso va a ser como un ejercicio previo al examen final, ¿ya? Entonces, este es un trabajo ya casi final, ¿no? Escrito, les voy a decir dónde van a mandar, todavía solamente escriban sus cuadernos, elaboren, van a hacer el ejercicio aquí. Luego, como el examen final es oral, vamos a hacer una conversación conmigo. Yo les voy a preguntar lo que sea, ¿no? ¿Sí? Empezando desde saludo hasta despedida, de todo lo que hemos aprendido. Yo no les voy a preguntar, ¿este sufijo pine qué significa? No, o sea, yo voy a utilizar ya en palabras conjugando, ¿no ve? ¿Ya? Entonces vamos a
hacer una conversación. Ese es el examen final. Además, van a grabar un video, ¿ya? En el grupo de Facebook que tenemos, el Club de Aymara, van a ver, éntrense a videos, van a ver sus trabajos de sus anteriores compañeros, ¿no? De anteriores cursos. Pues van a grabar un video de 2, 3 minutos en el cual van a explicar, hablar, presentarse o conversar con alguien en idioma aymara. Entonces tenemos esas 3 actividades finales, ¿ya? Repito nuevamente, dependiendo de la cantidad de personas, no sé, pues tal vez vamos a demorar 5, 6 clases o tal vez solamente 1 o 2 clases, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta? Quizá ya ¿Eso Tiri, desde mi qué día va a consulta ser? es, Eso de las... profe, Sí, ¿usted ay, va a elegir los grupos, profesor, las parejas? No, de forma, por afinidad, ustedes se van a escoger, ¿ya? Pero Entonces, no Sí, nos conocemos. profe, Sí. debería de elegir mejor usted al sorteo. Así como sabe distribuir los grupos así. Y luego nos comunicamos con esa persona y pues, planificamos todo. ya. En Porque este no nos momento, conocemos, no tenemos números, nada de nada. ya. En este momento con los que están, ¿ya? Ya. Ya. ya te dije, sí, mejor. Ya. ¿Otra consulta que tengan? ¿Alguna otra consulta? La próxima clase vamos a hacer el ejercicio, solo nosotros A tenemos que partir hacer del las día preguntas. miércoles vamos a empezar, ¿ya? A partir del día miércoles, ejercicio, ustedes van a conversar entre ustedes, ¿ya? Y van a escribir, la escritura tiene que estar muy bien, ¿ya? Eso van a presentar, pero todavía no yo les voy a mandar dónde van a presentar eso, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ve? Sí. Está bien, Yetichiri. El día miércoles iniciamos con las conversaciones. Ustedes lo van a hacer. Es como una prueba, como un borrador, como una práctica, digamos, ¿ya? Luego, una vez terminado eso, vamos a empezar con el examen final y mientras ustedes van a ir elaborando el video, ¿ya? Se van a ir grabando. Ya les voy a dar también las indicaciones. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ujú, nos vamos a poner nerviosísimos. Ya, entonces estoy en este momento, ¿cuántos somos? 40, 20 grupos, ¿ya? De a 2. Ingresen Ya. en este momento y pidan sus datos, nada más, ¿ya? Y eso Ajá. en 2 minutos de tiempo, ¿ya? Entonces, entren Chiri, y... Sí, una consulta. Si es que tengo un familiar o amigo en este grupo, ¿será que puedo hacer con esa persona? sí, pero ahora como vamos a conformar, o sea, ustedes internamente pueden cambiarse, ¿no ven? Wow, ¿Ya? ok. Ya, ingresen en sus grupos. Ingresen y pidan sus datos.
Sí. Ya, Chiri, Sí, Falta me un quedé número de sola ella. en el grupo 19. Ella va a faltar profe, un número. Porque mira, pues, el mío es, mira, 967 25 46 52. Falta de ella, faltaría un número. Amor, ya. Profe, en el grupo 13 nadie ingresó. Conmigo podemos ser compañera, yo también me quedé sola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo nos contactamos? María y Yanes. María y Jan. Le doy mi número y usted me escribe. ¿Listo? Ya, el 6050 6050 94 94 27. 27 ya. ¿De Y dónde con eres? el más 591 por delante. Más 591. ¿Esto de dónde es? De Bolivia. Ya. Yo te voy a escribir de acá, de Arica. Ya, compañera, gracias. Listo. Muy Entonces bien, nos muy estaríamos bien. contactando a la tarde. Ya, ok. ¿Listo? Aquí sin cama, señora María. Y sin cama. Ya, muy bien. He visto que en muchos grupos no han entrado, otros se han quedado solos, otros simplemente no han entrado. Bueno, sí. Tal vez están aquí algunos solamente como oyentes, no quieren la certificación, todo eso, ¿no? Entonces, los que se han quedado solo y están con ganas de hacer, si no encuentran, lo hacen de forma individual. ¿Listo? Ahora, si encuentran a alguien, lo hacen con alguien. ¿Ya? Esto es un Listo, curso profe. Ahí suma. voluntario. Gracias, profe. No pasa nada. ¿Ya? Profesor, una pregunta. ¿Sí? Profesor, sabe que mi hijita casi por factor tiempo, más que todo estaba pasando por YouTube. Entonces, ¿Ya? pero yo siempre estoy con ella presentando los trabajos, explicándole. Ella es Dana Iturralde. Estaba mi otra hijita también, Alison Iturralde, pero Ya, me ella está recuerdo. estudiando enfermería, entonces no pudo hacer. Entonces, yo estoy con mi hijita también, Dana Iturralde. Ahora estoy con otra compañera, pero también lo puedo hacer con mi hija. ¿Puede ser posible? Claro que sí, no hay problema. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Ya? Bien, con eso Ya nos te chire. despedimos. Sí, sí. La práctica va a ser la conversación desde todos los temas, ¿no es cierto? Claro, aparte hoy día lo que hemos aprendido van a hacer eso, ¿ya? Y Ya, aparte le pero estoy dando del otro, grupo que hemos la formado, conversación. Van a hacer una conversación en de todos Aymara. los temas. Claro, de todo lo que hemos aprendido. Ya. ¿Ya? Esto Les ya es saludo. para el día lunes, ¿ya, Tichiri? No, el día lunes. Miércoles. El miércoles vamos a empezar, ¿ya? Significa que hasta el miércoles ya tienen que tener sus conversaciones y el miércoles les voy a decir dónde van a subir, ¿ya? Hacíamos en un documento Drive, pero como en el grupo de Facebook, ¿no? Alguien sube su trabajo, lo descargan y lo vuelven a subir, ¿no? Entonces, así ha pasado, ¿ya? Entonces, ahora vamos a utilizar el Drive, pero ya no vamos a hacer un documento compartido. De forma individual van a subir ahora, ¿ya? Profe, los que tienen, yo subo los imágenes en diseño y tiene más compartidas y eso tiene que ver también algo. ¿O? Por ahora no, ¿sí? Ya. Posiblemente al final hagamos algún concurso, algo para, como incentivo también, ¿ya? Pero por ahora no hemos puesto esto como condición, sino todos hubieran hecho campaña para compartir todo eso, ¿no ven? Pero hay algunos que se han posicionado muy bien. Hay un trabajo de números, creo que tiene 4,000 y compartidas, ¿no? Pero hay también algunos trabajos que nos han robado otras páginas, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo han descargado y lo han subido como si fueran de ellos, ¿no? Pero no importa, esto es compartir el aprendizaje, es difundir el idioma aymara. De eso se trata. ¿Ya? Pero a ver, posiblemente hagamos algún concurso, algo para poder posicionar en nuestro grupo de aprendizaje, ¿ya? Hay ya más de 8,000 en el grupo, ¿no? Y está muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces nos vemos el día ¿Se miércoles. pueden hacer ¿No? grupos de 3, ya, Tichiri? Ya, podría ser. Pero que participen los tres, ¿ya? Cuidado, uno o dos nomás estén hablando y el otro, una palabrita nada más, ¿no? ¿Ya? Ah, ya. Es cuestión de práctica esto, por si acaso, ¿no? O sea, el examen final es individual,
¿ya? Aquí, así, en vivo, ¿ya? Está Con bien, cámara profesor. vamos a hacer, Guay. ¿ya? Estamos Listo. en cama. Nos Yo vemos el estoy día en cama. miércoles. Aquí se encanta Ken. Lunes no va a haber. En cama Sí. y Eso igual la señal no entra, ¿ya? Entonces el día miércoles directamente, ¿ya? Con la conversación. Ah. Ya, Hikisin Kamayati Chiri.